Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, y hoy con este versículo 12. Quizá el Señor mire mi aflicción y el Señor me devuelva bien por sus maldiciones de este día. Queridos amigos, interesante, ¿verdad? Este camino que estamos haciendo con el libro de Samuel es un libro político, para políticos principalmente, es decir, para un tendotá. De tendotá en cualquier institución, en cualquier lugar, en cualquier empresa, lleva dirigir la propia vida, relación, porque esto pues es relacional y todos estamos en relación uno con el otro y siempre en esa relación existen mandos, vamos a decir entre comillas, por eso que es un libro político, cómo relacionarnos, de la polis, referente a la polis, vaya a relacionar en cualquiera de los estamentos donde nosotros vivimos. Miremos un poco este versículo que hoy estamos reflexionando, el versículo 12. Quizá el Señor mire mi aflicción y el Señor me devuelva bien por sus maldiciones de este día. Constituye este versículo el núcleo espiritual de toda la escena con Shimei. Después de rechazar la violencia propuesta por Abisai y aceptar la posibilidad que la maldición tenga un sentido dentro del designio divino, David expresa ahora una esperanza silenciosa, que Dios mire su aflicción. Upeándola. Ya ella pone a llevas así, pero después es como esa resignación. Que Dios mire mi aflicción. Si vamos a mirar este versículo de un contexto bien exegético, marca un cambio profundo ahora en la actitud del rey. Es decir, ya no se centra en responder al agresor, lanzarse contra el agresor, sino que directamente la mirada de David ahora está hacia Dios. O mañana ya no debe llevar ahí, bueno, va el año de Yarandere y Potá, que se haga tu voluntad. Así, toda esta narración comienza a transformarse en una escena de humillación pública en un momento de interiorización espiritual. Cuando en el aspecto religioso, David siente y dice, Señor, yo te jaguar aire ya lleva. Ella podría jugar con mina cereje. Si allí shakwa la senda ya popona en jagüe allí imagina. Porque se bondase corrupto, allá puebla y ponajina. Allá aprovechar del pueblo, allá aprovechar de la gente. Nambreo y la hacer salario por ser amigo, por ser consejero, ape y amor, ¿verdad? Areco llegue la seviático. Miego, uno por ética, uno tiene que mirar y decir, Barcelona yayi sakwai piala da yayi sakwai ira él. La sueldo mínimo lleva. Una vez que se entero pedí 5 millones más por él la sueldo. Nambre hoy. ¿Sabes? Cuando oye China, pero millones y millones. Ni bojinara. A mí fuera llegué del salario, yo digo, esa la da ya esa cuaitera da ya esa cua, sí, porque ya esa cua hago ya esa enseguida. Gente lo que hago esa hoy cua. Pero ahí está pues lo que es el poder allí van. Ahora vengo la Biblia, pero ella desde el infierno allí van. Ella desde el infierno directamente. El cielo y el infierno ahí. Y toda la esperanza apocalíptica te habla justamente de estas injusticias. Esa es la Biblia, ¿verdad? Justamente dándonos la oportunidad y diciéndonos, mi hijo querido, y entonces aquí te presento dos posibilidades, el bien y el mal, el cielo y el infierno. Porque en Dere tanda ella de ya de mondota, porque en Dere y moralmente que eso está equivocado y está mal. Haré continuar, haré ya, pues haré hija chancho rengo. Y eso es lo que aquí está diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí transforma esta escena de humillación pública. Porque David ahora se da cuenta y dice, tengo que cambiar.
tengo que cambiar. Y esa es la esperanza, queridos amigos, que la palabra de Dios nunca te va a hacer solamente una capete. La palabra de Dios es muy concreto y directo. Eso sí, te va a decir las cosas. Y también. Pero después, queridos amigos, entre esa justicia que se tiene que realizar y la misericordia, Dios te da la posibilidad. Rey, ¿qué tapa en la misericordia? Tapa, rey, que se yendie en la justicia. Porque yendie, justicia es justicia, yendie, justicia es justicia. Ahora, si hay un arrepentimiento sincero y hay un cambio verdadero, entonces ahí entra la misericordia de Dios. Pero ñandé ya puedo imaginar. Entonces, queridos amigos, aquí David no niega absolutamente su sufrimiento, su pecado. Pero ahora lo vuelve a reinterpretar porque hay una conversión. Y lo reinterpreta de la esperanza de una futura restitución divina. Este episodio, por lo tanto, refleja una característica central de la espiritualidad israelita, es decir, la misericordia, el amor de Dios, la posibilidad del cambio, la posibilidad de salir de esa situación oscura en la que nos encontramos. David, con esto, está demostrando su convicción de que Dios interviene activamente en la historia del hombre, es decir, en mi vida, en mi historia. Dios se manifiesta, especialmente en situaciones de humillación y crisis. ¿Por qué? Y porque aquí se le está humillando, porque se le está diciendo, eso mi hijo no está bien, y le mete el dedo en la herida. Me hago la obispo cuera la paicuera la cacupebeje y lleva. Y claro, cuando te mete el dedo en la llaga, claro que vas a gritar. Ahora, a David le está haciendo lo mismo, le están metiendo el dedo en la llaga a David. Parece que amigo David, pero la diferencia ¿cuál es? Que en Cacupé muchas veces la gente y la obispo cuera ahí, pero oído sordo, nadie mueve un dedito, seguimos igual, sin los cambios pertinentes. Aguave la palabra de Dios, entonces, en este contexto de esta monarquía, perder el honor públicamente era una experiencia devastadora. Es decir, este es el abucheo que está recibiendo David. Experiencia negativa, daigutui. Sin embargo, David no apela aquí a su autoridad y él dice, David absolutamente lo que está mirando aquí no está apelando a su autoridad, incluso a su política militar, porque así lo dijo, porque está metiendo el dedo en tu llaga. Además del sufrimiento que estamos teniendo en nuestra derrota, porque de tu propia entraña, Absalón, perro le llamó, ¿verdad? Perro, imagínense. Entonces, representa, queridos amigos, un desplazamiento importante dentro de la teología bíblica. Un desplazamiento dentro de la teología bíblica, es decir, el rey no se sostiene por su poder. El tendotá no se sostiene porque se la manda, yo soy el rey, sino por su relación de dependencia frente a Dios mismo, en medio de una fragilidad propia, personal y que es bien histórica. Sino que es ser vivender en ese la verdad. Gracias, Señor. Y vas a ver, y David a ver. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañe, segundo libro de Samuel. Volvemos en nuestras reflexiones con el capítulo 16, versículo 2 de este libro de Samuel. Quizá el Señor mire mi aflicción
y el Señor me devuelva bien por sus maldiciones de este día. Queridos amigos, en este momento de humillación, decíamos, encontramos un contexto cultural antropológico. La idea de que Dios mira la aflicción tiene profundas raíces en la tradición semítica. Dios que mira mi aflicción, es decir, Dios que mira mi arrepentimiento, Dios que mira mi dolor. Vean, original añandella ea, ya bobeña confesa el dolor de los pecados. Primero examen de conciencia, are yesa, cuare yesa, are ayapola y bahía añandella. Segundo, dolor de los pecados, vean la afliccionina. Y entonces Dios mira, y no es una mirada pasiva de Dios, sino es una mirada activa, es decir, implica reconocer, atender y eventualmente intervenir en la vida del hombre. Es decir, activamente dijo, dejo de ser Nepo Baby, dejo de ser alguien que se aprovecha de la gente, dejo de tramar cosas en mi grupito para hacer robos a la res pública, ¿entienden? Entonces, ¿verdad? Dejo eso. ¿Se dan cuenta, querido amigo? Esto es muy importante. Esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces, estas sociedades antiguas, donde la dignidad pública era central, cosas del pueblo, res pública, entonces ser visto por Dios significaba no quedar abandonado al desprecio humano. Es decir, el versículo nos está reflejando y nos está enseñando una cultura donde la aflicción, el sufrimiento, el arrepentimiento podía ser interpretado religiosamente como un espacio de futura restauración. Queridos amigos, posibilidad de una futura restauración. Ñande yara, ñande no, ñande pisá, ñande acapete, todo lo que vos quieras, ñande ya. Pero manao vea, reyesa, cuajanguaisa, pero aquí tiene que venir el segundo elemento, el dolor de los pecados. Es esencial y fundamental porque esa es la condición para el cambio. Da siete en holandés, yo bebe lleva. Yo tuve casos, ¿verdad? Igual gente oye confesar guau, porque al final no es confesión, queridos amigos. Cuando no tiene todos los requisitos de una confesión, no es confesión. No sé, $1.000.000. ¿Cuál es tu arrepentimiento? Tu arrepentimiento es decir, bueno, allá por la bahía tengo que devolver. Eso no me pertenece, es de devolver. Y ese es el compromiso. No es demasiado fácil de venir. Padre, yo robé $1.000.000 y gracias a Dios, entonces hay que poner interés, hágase ya y que tú más tranquilo, hay que poner mondaba, ver. Bueno, mi hijo, listo, ¿estás arrepentido? Sí, estoy muy arrepentido, padre. Bueno, entonces Dios ya te perdona. No, ahí no hay ningún perdón, mi hijo. ¿Por qué? Porque continúa esto. Dice, ahora es propósito de enmienda. En el propósito de enmienda te dice devolver todo lo que robaste. Mendúa, devolver lo que robaste, porque eso no te pertenece. Eso era de IPS, eso era de Itaipú, eso era, en síntesis, era de la nación, era de la res pública, no es tuyo, ni de tu grupito. O sea que en de continuar siempre en el mismo pecado. Ahora moyepe a cuánto país, obispo, o no sé a quién, a recibir mala absolución. La nene cumplimos el propósito de enmienda. Así de sencillo, querido amigo. Y esta es la palabra de Dios, no soy yo el que te está diciendo. Ella con la gente, aniguemos ya se ayer. Aniguemos ya se ave el pona antes a entender pona. Entonces, el texto que nosotros aquí, queridos amigos, estamos estudiando, nos habla de una capacidad profundamente humana, de lo más profundo. Ese arrepentimiento, ese dolor, esa esperanza de salir verdaderamente del pecado que David nos está mostrando, no responde como un resentimiento, sino que es verdaderamente un techacuá y decir, esto no puede ser así. O sea, entramos de nuevo en el camino de la justicia. Eso quiere decir, queridos amigos,
entramos de nuevo en el camino de lo que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra mente. Esto es lo que verdaderamente tiene que suceder. Es una espera abierta a la posibilidad de redención. Públicamente yo experimento, públicamente yo estoy diciendo, bueno, queridos amigos, esto es lo que yo siento. Ustedes saben que las primeras confesiones dentro del cristianismo se hacían en público, se hacían en público. En su devenir, en su progresión de a poquito, ¿verdad? Fue cambiando este sacramento en sus expresiones. El contenido siempre el mismo, ¿verdad? El arrepentimiento y esa vuelta a Dios. Pero en cuanto al rito, fue cambiando un poquitito. De lo que era público, antes se decía públicamente, así como te está diciendo aquí, ¿verdad? Aquí públicamente David está reconociendo sus pecados y está diciendo, este es mi pecado. Sin embargo, después se fue haciendo ya en una manera mucho más personal y privada. Pero el sacerdote siempre está representando, en este caso, a la comunidad, El que te da la certeza, el juez, el que te da la certeza, entonces te absuelve en nombre de la comunidad, en nombre de Dios. Por eso que también hoy en día están los juicios orales, porque ahí que es lo que se está exponiendo en el juicio oral. Y el pecado a la res pública, públicamente. Y ahí entonces se absuelve o se condena, ¿verdad? Ahí se absuelve o se condena, de acuerdo a esa presentación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vos asumís dentro de esta situación que hemos hecho? Este versículo, queridos amigos, está evidenciando una dinámica interior muy compleja. La persona herida, pecadora, no busca únicamente una justicia externa, que me perdonen los de afuera, sino que es la restauración de la dignidad mía, la dignidad profunda del hombre. Eso es lo que se está buscando. Porque también los otros externamente te dicen, sí, está todo bien, bueno, vaya pota, yo iba a Samanio, y ahora que ya estamos todo bien, y otra vez no pasa nada. Yo por ahí, de ya está más pesa, de ya le coma como un reycito, en su tiempo le monda por ahí, y listo, y todo bien. Nunca devolviste nada, etc. Entonces, esa es una absolución externa. No, gente, no. Porque aquí lo que buscamos es verdaderamente una restauración interna, es decir, esa restauración que te devuelve la dignidad como hombre ante algo que yo lastimosamente hice mal. Pero cuando esa lleva, muy peñande ya no debe, y así entonces recibo esa absolución. Queridos amigos, este versículo es muy pesadito, pero ñajenduana, porque peala ñande yarañe. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 12. Quizá el Señor mire mi aflicción y el Señor me devuelva bien por sus maldiciones de este día. Quizá el Señor mire mi aflicción, mi dolor, mi arrepentimiento y el Señor entonces me devuelva el bien, es decir, esa paz de la conciencia, mi propia vida, por sus maldiciones de este día, es decir, lo que Semei le está diciendo, le está maldiciendo. Hay algunas palabras clave. En primer lugar, la palabra ra'a. Ra'a, queridos amigos, quiere decir ver, contemplar, atender de una manera activa. Ñamañá, hay un reconocimiento, ¿verdad? Hoy un reconocer, conocer profundamente quiere decir reconocer. Y David aquí, en esta acción esperada, lo que está esperando de parte de Dios es que le devuelva su propia dignidad.
porque él se da cuenta y él dice sí. Shea Kwarukané, Shea Yapo ahí, Shea Yapo por ahí, Yandeyar, el Ra'a. Mirar profundamente quiere decir ese verbo, Ra'a. ¿Me entiendes? Mirar profundamente. Para que me vuelva a restituir mi propia dignidad, mi propia personalidad. Dentro de un contexto, queridos amigos, de lo que significa la exégesis de esta palabra Ra'a, el mirar profundamente, revela una teología donde la mirada divina, la mirada de Dios, no es indiferente. Atención, queridos míos. La mirada de Dios no es una mirada indiferente, la autosuficiencia del hombre, sino que ser visto por Dios significa entrar nuevamente en el ámbito de su cuidado y posible intervención salvadora. Entrar en el ámbito de su cuidado. Dios me mira, Dios me protege, vuelvo a entrar y me devolverá entonces mi dignidad. Pero para eso pues yo tengo que entrar, yo tengo que reconocer. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un deseo de cambio. Y por lo tanto, en este ámbito de cuidado de parte de Dios y posible intervención también salvadora. Es decir, ¿cómo Dios va a intervenir en mi vida? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para que esto sea diferente y sea nuevo en mi propia vida? Oye, ya no. Y aquí está el Ra'a. Esta palabrita es clave. Luego tenemos, queridos amigos, otra palabra clave que es la palabra Oni. Oni. El Oni significa aflicción, humillación, sufrimiento existencial. Oni, Oni. Estoy entonces humillado, me presento aquí. Designa sufrimiento, designa humillación, se añandúa lleva. Se oíla añandúa, se oíla ea, porque añandú. No describe solamente un dolor físico, atención, sino que una experiencia integral de abatimiento. Un abatirse. Hipogeye, ahora se carga. Hipogeye, este pues es el famoso la paz en la conciencia. O si no, ñandella es agua. Nosotros lo expresamos físicamente con el ¿verdad? El agua. Y agua, lleva, vea. Se me agua, es decir, me da una serenidad y una calma. O si no, la conciencia, te molesta la conciencia. ¿Por qué te va a molestar la conciencia? Porque no hay paz y no hay serenidad. Entonces hay que buscar. Expresa una condición existencial que se prolonga en la vida. Se prolonga y se prolongará por toda la vida mientras no encuentres esa paz. Ahora, David, queridos amigos, no oculta su condición de humillación. Por eso decíamos que es un proceso público, frente al público, frente a las realidades donde nosotros nos presentamos, frente a las sociedades donde nosotros nos presentamos. No oculta su condición de humillación. El autor sagrado muestra que reconocer la propia fragilidad no es signo de debilidad espiritual, sino punto de apertura hacia la acción de Dios. Da ahí entonces fragilidad, queridos amigos, que yo reconozca y diga verdaderamente, pea, no hay por ahí. Verdaderamente, pea. Ayapola y Bahíara. Pea no ayapo por ahí será. Ayapo, la ayapo. Sea, dice Pablo también. Hice lo que nunca quise hacer, pero lo hice. Pero ahora entonces tengo que, al darme cuenta, volver, es marcha atrás, ¿verdad? Con esa acción. Es como aquel, se llamando algo más, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Que toca un lápiz, un borrador, lleva a su casa. Este me gusta, esto es mío. Pero después, ante la mirada de Dios, es decir, tu mamá, tu papá, y dice, mi hijo, eso no te pertenece, mi hijo, eso no es tuyo. Pero, escuélame, de personalmente de boleta pe borrador. Alguna vez han de ser, de poti mío, y de ya, una vez de castiga y mío, y de mi hijo, ese borrador. Entonces dejó al día siguiente de devolver. Yo recuerdo, vos mismo, no es que la mamá se va, mi hijo, eso está mal, eres guau super. Mi hijo, ¿qué es eso? Eso no es tuyo. O pobre.
ella ya a vende si te ande era la maestra. No, mi hijo, te vas a ir y vos mismo le vas a llevar a la maestra y le vas a decir, este lápiz no es mío, este borrador no es mío, y yo llevé ayer, y yo quería para mí, yo llevé para mí, pero no es, le devuelvo, maestra, no sé de quién es. Halarei cuano, ilande, oira, yepoya y escena, mientras ojo, baño veo ojo, te vemos, yepoya y arena, maena, apio cañigua, entonces de devolver a ciudad esta hoy, yo, ayer llevé este tuyo, querido amigo, esto es bastante duro, ¿verdad? Por eso te habla de humillación, ¿verdad? David se encuentra, se humilla ante sí mismo y reconoce y dice, pero esto es lo que le da la paz a mi conciencia. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 12. Quizá el Señor mire mi aflicción y el Señor me devuelva bien por sus maldiciones de este día. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo, verdad? En primer lugar, que la mirada de Dios representa atención activa sobre el sufrimiento humano. Es decir, Dios mira mi aflicción, decimos nosotros. Pero mi hijo querido, ¿qué es lo que te está afligiendo? Entonces esa mirada de Dios es una atención. Porque cuando nosotros comenzamos a mirar seriamente, incluso antropológicamente decíamos eso, ya llega cuando enseguida añadela anda ya por ahí las cosas. No hay con nadie, queridos amigos, que no se dé cuenta. Tal vez vos decís, nadie me ve, nadie esto, que aquello. No, pero tu conciencia te ve. Y tu conciencia es Dios, ahí actúa Dios. Entonces quiere decir que todo te está moviendo. Porque en la conciencia de Dios está, queridos amigos, el bien de la comunidad. Que tu conciencia ya te diga eso, quiere decir que la comunidad se da cuenta. No es que la comunidad no se da cuenta, pero que te hago igual, amaba y mondala y ya pues las cosas que le conviene para su grupito. Todos saben. El problema es que en una monarquía, decíamos, dentro de la organización, Génesis capítulo 17, versículo 6, que llama de una de las promesas del Señor, que es la monarquía. ¿Y eso qué quiere decir? Es el orden y la ordenación que tiene que haber, el orden que tiene que existir dentro de una comunidad. Porque nosotros no podemos vivir acéfalos, pero porque así Dios lo ha creado, así Dios nos ha creado, así Dios nos ha puesto a vivir en comunidad la realización plena a través de una comunidad. Ubeago en la antigua su Peña nace y ego ñande ya veré peña de sea ñande ojalá se sea la segunda y podríamos diga tu modo y yuco mundo a pear. Entonces esta mirada de Dios es la que representa para mí esa atención activa sobre esa falta de agua, porque ñande yara apo en mi conciencia, ñande yara apo esa conciencia. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la aflicción, el dolor de nuestros pecados puede convertirse en espacio de esperanza espiritual. Espacio de esperanza espiritual. Porque sea yeyagua, esto me aflige y esto me da falta de pan. Dase agua puyina. Dase agua puyina te oína porque yeyagua. Entonces necesito esa paz pública. Necesito esa paz interior, que depende siempre también de mis hermanos, ¿verdad? Por lo tanto, queridos amigos, esta segunda enseñanza es que la aflicción puede convertirse en un espacio de esperanza espiritual. Esto me da esperanza, me da vida, me da ánimo, que puedo salir y seguir adelante. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo. La respuesta al dolor no siempre es represalia inmediata. La respuesta al dolor
No es que Dios, de castigado ver, ¿verdad? No siempre es una respuesta, ¿verdad? La respuesta al dolor. O sea, la respuesta que el Señor nos está dando no siempre va a ser porque yo quiero vengarme, una represalia de lo que vos hiciste. No, queridos amigos, no es represalia, sino que es un camino sanador. Es un camino que nos lleva a percibir y a entender y a darnos cuenta de nuestra propia realidad. Eso es lo que quiere decir. La respuesta al dolor no siempre es un yeya o canbécharo y viroda lleva. No. Sino que el amor de Dios es duro, es exigente, pero al final de cuentas te devuelve esa paz y esa serenidad. La ciela no monaron te hubiera humanamente hablando, repitao pebe es amigo. Sean así interesáis. Si vamos a mirar solamente un aspecto humano, ¿verdad? Es como una venganza que está pidiendo. Ahora, cuando Dios da esa respuesta, queridos amigos, es una respuesta sanadora. Hay un cuarto elemento como enseñanza en este explicar, ¿verdad?, de nuestro versículo 12. El ser humano busca resignificar el sufrimiento dentro de un horizonte de sentido. Hay que darle sentido, entonces, queridos amigos. ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿Cuál es el sentido? Porque a través de esto vuelvo a obtener mi propia paz. Dentro de esto vuelvo a entender cuál es el camino. Peñan de Yara, pues acá, pues sea, y se algo será un dereguatán. Con algo se la rumbo evacué. Y entonces, ese es el ser humano, busca resignificar ese sufrimiento. Todo lo que yo estoy sufriendo, todo lo que yo estoy sintiendo, tiene una raíz. Es decir, este sufrimiento y esta angustia es, queridos amigos, uno quiera o no lo quiera, este sufrimiento significa verdaderamente un reencauzar, reencaminar nuestra propia vida, pero dándole un horizonte de sentido. Y ellos, Juana, ese horizonte de sentido. Y por último, queridos amigos, como quinta enseñanza, podemos decir que Dios puede transformar la humillación presente en una futura restauración. Todo lo que nos parece que es una humillación, todo lo que nos parece, ¿verdad? Así el Señor que nos cuida, el Señor que parece que nos admitirá, parece que el Señor está un poco duro, parece que las humilías se vuelven incluso, ¿verdad? El que no quiere escuchar va a decirlo, vete político, va es de política, porque no leí la Biblia, no entendéis, va la justicia, no entendéis, va la Biblia, va y va la Biblia en síntesis, no entendéis, va y la Biblia en síntesis. O sea, se quedó con falsas presentaciones de un Dios que te habla de dulce de leche, que te habla de caramelito. Y entonces yo entiendo, pero eso es porque yo soy letradito nomás. Y porque no quiero ni leer ni entender. ¿No entendés yo? La ya leemos la Biblia en serio, a la ya evitamos con muchas cosas. Diga tú y ahí la apoyinta y pesa, ¿verdad? Porque es demasiado duro. Demasiado duro. Y realmente después van a decir, porque no ya entendéis. Estamos a mitad del entendimiento de lo que Dios verdaderamente nos pide. Porque lo más duro será que nosotros, en síntesis, somos verdaderos cristianos, y ande que cristianos añeteteina, y allá poigo veñan de yara ella. Entonces, estos son mi madre y mis hermanos, ella veñan de yara lleva, el que escucha la palabra de Dios y el que la pone en práctica. Y por lo tanto quiere decir que ya entendemos, ya desciframos la Biblia, ya en duana, vaya de yara. Au pebega tú tañan de la ya pola ñandera pe añetete guava. Por eso que tal vez eso sea más duro todavía. Si uno dice o se pregunta y cada uno tiene que responder, ¿será que yo soy bautizado? ¿Soy del seguimiento de Jesucristo? ¿O será que yo opté por filosofías masónicas, filosofías maquiavélicas, filosofías totalmente diferentes al Evangelio? Totalmente diferentes. Que en el fondo, lo que están mirando son ave, ¿entiendes?
Así que, querido hermano, y gusto, hay gusto, estas y nañas de ayer. Pero tenemos que ir dialogando, entender, porque solamente el diálogos, ¿verdad? El diálogos es lo que nos hace entender el mensaje de verdadera realización personal. Y esa realización, queridos amigos, que después, en la medida en que nosotros lo vivimos de una manera personal, profunda, eso lo vamos a traspasar sí o sí, ñame, eta, yajicuabota, ¿a dónde? A nuestra comunidad. Y ahí es donde vamos a llegar al objetivo, porque lo que el Señor mira siempre es el aspecto de la comunidad, la salvación de la humanidad, la salvación del hombre, de su criatura. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.